Por eso esta palabra se llama no me voy a conformar. Y hay una historia en Ezequiel 37 de donde salió esta serie llamada Pro. ¿Y por qué la ven en esta carta? Porque esta carta es la imitación de la carta del 1, pero mejorada. Porque es Pro, ¿sabes? ¿Por qué Pro? Porque la idea es que podamos no conformarnos y profetizar la palabra que Dios nos dio. Creo que a Dios, a la mayoría, y si hay alguno que no, eso lo resolvemos hoy mismo, no se preocupen, eso lo resolvemos al final de la reunión, déjenme terminar. Si hay alguno que no tiene una palabra, la idea es que tú la tengas, porque necesitamos profetizar lo que Dios nos dio, lo que Dios nos dijo. Una palabra que tú tengas es la palabra que tú tienes que profetizar. Difícilmente vas a profetizar algo que Dios no te dijo. O sea, no digo que no puedas hacerlo, pero no sé cuánto respaldo va a haber. Pero cuando es algo que Dios sí te dijo, que Él va a hacer, que Él quiere hacer contigo, que Él quiere trabajar, que Él quiere transformar el día en algo que Él te quiere dar, tú tienes que profetizar. Tu vida se tiene que convertir en una vida pro. Profetizar todo lo que Dios te dijo. En Cristo pro, mi fe pro, mi vida pro, todo pro. Y en Ezequiel 37 hay una historia que es donde Dios lleva a un hombre llamado Ezequiel a una visión. Escuche bien, es una visión, no es real. ¿Se entiende el término visión? Ok. En una visión lo lleva a ver el estado del pueblo de Dios. ¿El estado del pueblo cuál era? Desmembrado, separado y dividido. El pueblo ni siquiera estaba en la tierra que tenía que estar. El pueblo no estaba en la condición que debería de estar. El pueblo no estaba enfocado como debería de estar. El pueblo no tenía ni siquiera la unidad que debería de tener. El pueblo no estaba ni siquiera conectado con Dios. El pueblo era, y en esta visión es lo que representa, un valle de hueso seco. O sea, imagínate un montón de esqueletos tirados por ahí en un valle enorme. Dios lo lleva a Ezequiel en esa visión y le dice, ¿ves todos esos huesos secos? ¿Los ves, no? Aquí, ¿qué hay aquí? Muerte, aquí no hay nada, aquí no hay vida, aquí no hay esperanza, aquí no hay nada. Bueno, Dios le dice, así está el pueblo. O sea, así está la gente. La gente está así, seca, sin vida, sin esperanza, sin nada. Y cuando Dios los lleva a ver en esta visión una representación de la condición de la gente, es donde Dios me dice, esta condición en la que la gente está desmembrada, separada, dividida, y esta visión que tiene fuente de vida en este 2024 es donde muchos se hacen, por eso lo de la carta del 1. Porque hay muchas cosas que están divididas en nuestro corazón. Pongo ejemplos. Puede que tú tengas el deseo de conocer más a Dios, pero hay una ley, que lo dice la Biblia, que es la ley de tu carne, que te dice, buscar a Dios es aburrido, leer la Biblia es aburrido, ir a la iglesia es aburrido. Bueno, aquí aburrido tampoco es que seamos muy aburridos, pero aquí somos pasados de fiestero. O sea, pero lo que la carne normalmente te dice, o sea, hay una ley en tu cuerpo, hay un deseo que te dice, jolín, busca a Dios, jolín, ora, jolín, lee la Biblia. Pero hay otra parte que te dice que está dividida, o sea, no comparte una parte de tus pensamientos que te dice, no, mejor diviértete, mejor aprovecha tu juventud, mejor fuma, drógate, emborráchate, sal, ten una vida sexual libre con quien tú quieras. Eso es disfrutar. Entonces, hay dos leyes en tu cuerpo, en tu mente, en tus pensamientos, que todo el rato están peleando. Entonces, en cierta manera, la mayoría de nosotros, en ciertas áreas de nuestra vida, algunos en más, otros en menos, pero en muchas áreas de nuestra vida somos huesos secos, estamos desmembrados, divididos. Queremos hacer una cosa, pero hacemos la otra. Que es como cuando uno dice, jolín, metí la pata otra vez. Jolín, volví a hacer lo mismo. Y mira que yo sabía que no tenía que hacerlo. Mira que algo me decía que no y voy y lo hago. Porque dentro de nosotros también hay una pelea. Dentro de nuestra conciencia también hay una pelea. Dentro de nuestro corazón también la hay. Y en muchas áreas de nuestra vida, nuestras emociones a veces son un valle de huesos secos. Nuestras convicciones, un valle de huesos secos. Nuestra fe, un valle de huesos secos. Y eso es lo que representaba la condición del pueblo. La misma condición que a veces tenemos nosotros. Y lo que sucede en esa historia es que lo que Dios le dice en este momento, Dios le da la oportunidad a Ezequiel de cambiar la historia del pueblo. O sea, Dios le dice a Ezequiel, tú ves esos huesos, ¿no? Esa es la condición, están desmembrados, divididos, un desastre, sin vida, sin nada. Ahora, te voy a dar la oportunidad de que esto pueda cambiar la historia de esta gente. Y es donde llega Ezequiel 37:3, donde dice, entonces él me dijo, o sea, Dios, hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Yo contesté, oh Señor,
tú lo sabes. Ezequiel estaba ante la oportunidad de cambiar la historia de todo un pueblo, pero necesitaba una fe necesitaba profetizar lo que Dios le diría. ¿Y qué es lo que Dios le dice? En el versículo 4:6 le dice lo siguiente: Él me dijo, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje. ¿Qué es lo que le estaba diciendo que escucharan? ¿El mensaje de quién? ¿Es el mensaje tuyo o mío? Es el mensaje de Dios. Le dice, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: voy a hacer que entre ustedes, que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamentos, los cubriré con carne y piel y pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. La realidad del pueblo, de algunos de nosotros y de algunas áreas de nuestras vidas, es que estamos espiritualmente muertos. Ezequiel necesitaba profetizar no solo por vida, sino para que el pueblo volviese a ser... No me escucharon. Para que el pueblo volviese a ser... Lo primero que tenemos que hacer individualmente es profetizar el mensaje del Señor, no lo que yo quiera, lo que yo me invente. El mensaje de Dios, para primero profetizar, para yo tener la promesa que Jesús antes de irse dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Lo primero que necesitamos empezar a trabajar es que mi conciencia, mis pensamientos, mi corazón, mi alma sea una con Dios. No que mi corazón, ay sí, es que Dios es bueno, es que Dios es tan... Pero tu razonamiento está peleado con Dios. Entonces, todo dentro de ti está desmembrado, es un valle de huesos secos, porque tu corazón dice, sí, es verdad que Dios hace cosas buenas, pero tú todo de Dios lo quieres razonar. Todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios puede hacer, tiene que pasar. No. Primero déjame pensarlo, déjame analizar, déjame sacar cálculos para ver si me da a mí. Si yo veo que tiene lógica lo que Dios va a hacer, entonces voy. Entonces le creo. Si no tiene lógica, no le creo. Te va a ir muy mal si vas así. Puedes ir así, no te digo que no puedas. Puedes ir así adelante, pero te va a ir muy mal. Muy mal. Porque la lógica de Dios no puede entrar en un cerebro que... Siempre tengo un lío con estos papelitos, de verdad. La lógica de Dios es un lío, estos papelitos. Claro, es que lo ponen ahí medio mal. La lógica de Dios no puede entrar en un cerebro que lo podemos medir con una cinta de medir. O sea, ¿ahí me entiendes? O sea, ¿tú en serio crees que tú tienes la capacidad de entender todo de Dios y de querer darle lógica a todo lo que Dios haga cuando tú y yo podemos medir nuestro cerebro con una cinta? O sea, no seamos tampoco tan atrevidos. O sea, un Dios eterno que creó lo que se ve y lo que tú no ves. No seamos tan atrevidos. Entonces, lo primero que Dios le dice, este pueblo necesita ser uno. Necesita restaurar su fe, tener una fe pro. Necesitas profetizar para que esta gente vuelva a creer en mí porque no confían en mí. Tú puedes hablar de que Dios existe, pero otra cosa diferente es que tú le creas a Dios y que tú confíes en Dios. Tú necesitas que tu razonamiento, que tu lógica y tu fe sean una en Dios. Que tú puedas decir, hay cosas que sí entiendo, bien, pero hay cosas que aunque no entienda, yo seguiré diciendo, Dios es bueno aunque no entienda lo que está pasando. Dios es fiel porque Él no cambia aunque yo no entienda qué está sucediendo. Mi lógica no puede modificar mi fe. Ser uno es el resultado de varios pasos previos y uno de ellos era profetizar. Lo que Dios le manda a hacer, que todo lo que está muerto en mí escuche el mensaje de ¿quién? Que todo lo que esté muerto en mí, todo lo que en mí no está bien, todo lo que en nosotros no está bien, tiene que escuchar el mensaje del Señor. Y por eso quiero hablarte del uno. Me encanta, porque esta carta, ya van a ver, este juego tiene algo muy peculiar y es que en este juego hay una carta blanca, o sea, está el 1, el 2, el 3, el mal 2, el maldito más 4 que nadie quiere encontrarse en una partida donde te estás en el 1 y viene tu fiel amigo, compañero y a veces hasta tu pareja. Entra en un acto tan bajo y tan vil de lanzarte un más 4. Y vas tú y te lo tienes que comer con patatas.
Y eso no es lo peor, sino que a veces se le suman y te dicen, no, y 4 más. Entonces hay ese tipo de maldad. Este juego desprende un área de nosotros que habría que pasarla por oración y ayuno. Pero el juego del 1 tiene esta carta tan peculiar, y es que yo estuve buscando, o sea, yo medio lo sabía, pero yo quise informarme, o sea, yo quise buscar en internet para ver realmente cómo va. Y me encantó porque tiene todo que ver con esta serie. Y es que esta carta tiene la capacidad de reemplazar, por ejemplo, una carta, le llaman ellos una carta perdida, o adquirir el valor de una carta que yo necesito en ese momento. Tal vez no la tengo, no tengo ni el color, ni el número, ni nada, pero yo puedo decir, escribir, agarrar un lápiz, poner aquí, esta carta va a tener el valor de +4, para que te comas tú los otros 4. Vale, venga, se acabó el problema. O, aún mejor, que esto fue lo que más me encantó, en esta carta yo puedo escribir nuevas reglas. Y si yo en esta carta escribo nuevas reglas, yo, que la tengo, acabo de cambiar las reglas del juego. No sé si alguien me sigue aquí, pero aplicando a tu vida y a mi vida, cuando tú tienes una palabra de Dios, es como que en tu turno del juego de cartas de la vida, cuando tú tienes una palabra, es como que Dios te da una carta en blanco como esta. Y Dios te dice, ok, ¿cuál es la situación que estás viviendo? No, muy difícil, Dios mío, esto está... Lo veo negro, negro. Y Dios te dice, claro, tú eres negro, pero ¿qué más difícil ves? No, Dios, es imposible, es imposible. Dios, la situación económica está muy difícil. Y Dios te dice, ¿tienes una palabra, sí o no? Dios te da una carta en blanca. Y cuando tú tienes una palabra de Dios, tú tienes la capacidad de cambiar las reglas del juego. Tú tienes la capacidad de que todo lo que estaba en tu contra y tú decías, yo esto no lo puedo arreglar. O sea, estoy mal, me siento mal, estoy destruida, estoy destrozado, mi corazón está mal, todo a mi alrededor me dice que todo está mal. Pero tienes una palabra de Dios, que cuando tú tienes una palabra de Dios es como una carta en blanco donde todo lo que era en tu contra, tú dices, ahora voy a cambiar las reglas del juego. Tengo una palabra que puede cambiar las reglas del juego. Tengo algo que profetizar que va a cambiar las reglas del juego. Hay un valle de huesos secos, pero tengo una palabra que me dice, estos huesos pueden volver a vivir. Tu fe puede volver a vivir. Tus esperanzas pueden volver a vivir. Tus sueños pueden volver a vivir. Tu casa puede volver a vivir. Lo que un día soñaste y estuviste orando y parece que estuvo detenido, estuvo estancado, puede volver a vivir. Hoy leía en el devocional de la mañana, justamente venía hablando y justamente el título era el tiempo donde comienzas a acelerar. Dios comienza a quitar todos los obstáculos, todo lo que te detenía y comienzas a acelerar. Y la noticia del devocional era, pero cuando comienzas a acelerar, te vas a encontrar vientos contrarios. Pero no te puedes detener. Tienes que saber que cuando Dios te da una palabra, no significa que no va a haber oposición, problemas. Eso vamos a tenerlo durante toda la existencia de nuestra vida hasta que nos vayamos con Dios, Dios venga y Dios arregle todo este mundo. Pero hasta que eso suceda, tú y yo vamos a tener inconvenientes. Muchos. Pero quiero que entiendas que cuando tienes una palabra de Dios, tienes la capacidad de cambiar las reglas del juego. Porque el hombre o la mujer que antes decía, no me puedo controlar, no puedo controlar mi ira, no puedo controlar mi odio. Cuando Dios te da una palabra, cuando dejas que el Espíritu Santo entre en tu corazón, la gente empieza a decirte, ¿dónde está ese hombre y esa mujer incontenible que antes cuando alguien le decía algo le tiraba una botella a la cabeza? ¿Cómo haces para contener tu ira, tu odio? ¿Cómo hiciste para perdonar algo tan imperdonable? ¿Cómo hiciste para superar esa situación? Bueno, es que tuve la oportunidad de cambiar las reglas del juego. Tuve una palabra que me cambió las reglas del juego. Tuve una palabra de Dios, hubo algo en mí que cambió mi corazón, cambió mis pensamientos, cambió mi vida, cambié las reglas del juego. En cierto modo, eso buscaba Dios a través de Ezequiel, obrar en favor de ese pueblo. Y lo que sucede en el versículo 7-8 es que dice, así que profeticé como me ordenó Dios. Mientras profeticé, se oyó un gran ruido, se estremeció la tierra, los huesos comenzaron a unirse. Al fijarme vi que tenía nuevos ligamentos y que los cubría carne y piel, pero sin espíritu. Recuerden que esto es una visión, esto no es algo real, esto es una visión. Dios quiere llevarnos y guiarnos a profetizar en favor de lo que Él quiere para ti y para mí. Pero para eso tienes que conocer su palabra y recibir su mensaje, que es lo que Él quiere para ti. Escúchame bien, tú no puedes profetizar si no tienes una palabra, se hace más difícil. Tú puedes profetizar lo que tú quieras, inventarte algo, claro, pero otra cosa, que eso vaya alineado a la voluntad de Dios. Pero cuando es Dios el que te dice, di esto, ora, yo estoy contigo, te estoy respaldando, las reglas del juego cambian. Es una carta en blanco. Entonces, quiero aclarar con esto, si tú no recibes el mensaje del Señor, si tú no recibes su mensaje, su palabra, si tú no te instruyes, si tú no lees, si tú no lo buscas,
qué vas a profetizar? Si no tienes nada, no tienes una promesa que te sostenga. Cuando llegue la tormenta vas a estar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando llega la tormenta yo digo, Dios me dijo. Me acuerdo y digo, Dios me prometió. Esto va a tener que pasar. Porque la Biblia dice que cielo y tierra pasan, pero su palabra no pasa. No pasa. Cambia las reglas del juego, pero no pasa. No pasa. Yo necesito conocer su palabra. Necesito recibir su mensaje. Y no solamente recibirlo con el corazón, recibirlo con entendimiento, saber qué me quiere decir, por qué dice lo que dice. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso hay tanta gente que cuando enfrenta una situación cae en picado. Cae en picado y dice, ya está, se acabó mi vida, no tengo esperanza, se acabó mis sueños, se acabó todo. ¡Ey! Si hay una palabra, tienes que cambiar las reglas del juego. Por eso quiero hablarte acerca de la oración pro. Sí, oración pro. ¿Cuál es la oración pro? Es aquella oración que está más llena de Biblia que de tu emoción. Lo repito, la oración pro es aquella que está más llena de Biblia que de emoción. ¿Por qué? Te doy una descripción de ambas, de lo que puede llegar a ser. La oración llena de emoción es aquella que dice, Dios, ¿por qué dejas que esto pase? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no haces justicia? ¿Por qué te demoras? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué no te siento cuando oro? Que nada de esto está prohibido. Uno puede orar y quejarse ante Dios. Dios no se enoja. Pero una oración llena de Biblia, más que de emoción, dice, Padre, aunque no te entienda por qué pasa esto, tu palabra dice que demos de gracias a Dios por todo y en todo. Padre, aunque no me contestes, sé que me escuchas y enséñame a pedir bien para poder recibir. Padre, aunque haya injusticia, la justicia es tuya, porque Dios no puede ser burlado. Padre, aunque para mi tiempo es tarde, tú no tardas, tus tiempos son perfectos. Padre, quita de mí todo lo que impida el fluir de tu espíritu para poder sentirte y ser guiado por ti. Una oración con Biblia cambia mucho a una oración llena de emoción. Cambia las reglas del juego. Cambia tu realidad, cambia tu visión, cambia en cómo ves lo que ves. Cambia tu realidad, cambia todo. Por eso si te pones a orar lleno de emoción, mal. Pero cuando tú te pones a orar con Biblia, las reglas del juego cambian. Pero cuando comienzas a confesar, a profetizar lo que su palabra dice, las reglas del juego cambian. No me voy a conformar con menos de lo que Él me dice. Si no hay Biblia en tu oración, tus oraciones se van a llenar de quejas y de malos pedidos. Jesús, ante la tentación, contestaba con lo que está escrito en la palabra de Dios. Si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en escrito. A mí no me importa lo que tú me digas. A mí no me importa ni me dan miedo tus amenazas. A mí no me importa que tú me digas voy a hacer, no sé qué, no sé qué. A mí no me importa que la situación parezca un poco caótica. Hey, tengo una palabra, voy a cambiar las reglas del juego, punto. Tengo una palabra que me sostiene. Mis oraciones no van a estar conforme a mis emociones. Ay, me encuentro mal, ay, me siento débil. Ay, que sí, yo un montón de veces me siento débil. Un montón de veces lloro porque a veces estoy abrumado. Pero recuerdo su palabra y mi oración cambia. Y cuando mi oración cambia, cambia todo en mí. Cambia mi estado de ánimo, cambia mi conducta, cambia en cómo me enfrento a los problemas, cambia mi manera de caminar, cambia mi manera de hablar, lo cambia todo, cambia las reglas del juego. ¿Cuál es la primera? Quiero hacerte esta pregunta porque es algo que yo empecé a practicar hace como 3 años y me ha ido muy bien. Y lo dejo como un consejo o una ayuda, no sé si sirva o no, pero bueno. ¿Cuál es, o sea, con sinceridad, cuál es la primera aplicación que abres en tu móvil cuando te levantas? WhatsApp, o sea, con sinceridad, yo no estoy para juzgar a nadie, si yo soy un desastre, la Biblia, pero esa cara fue de mentira. ¿Cuál es la primera? Por ejemplo, Instagram, WhatsApp. ¿Hay alguna aquí que abra Facebook? ¿La primera aplicación abra Facebook? Digo, para orar por él porque hay un problema de edad, ¿sabe? Vamos a orar por ti, Ana. Si abre Facebook primero es un problema. Ok, hay algo que yo comencé a practicar hace 3 años y es que no es algo que, la Biblia me dice. No empiecen nada de eso religioso. No. Fue una conducta que yo tomé para mí. Yo me prohibí abrir cualquier aplicación antes de la Biblia. Al principio, ¿quieres que les cuente cómo fue? Un desastre. Yo me levantaba y abría Instagram, miraba WhatsApp, me metía por aquí, buscaba mensajes, no sé qué, y después, ¡ostras, tío!
he revisado todos los mensajes, he revisado todo y no he leído el versículo, ni siquiera el versículo del día, o sea, mínimo, no. No he leído ni el devocional. ¡Qué desastre! Llegó medio año y comencé donde habían días que lo primero que abría era la Biblia, otros días que se me olvidaba que la Biblia estaba descargada en mi móvil directamente. Y así fui. El primer año fue a trompicones, el segundo año fue mejor. El año que pasó, el otro, 2021. Ese año fue un poquito mejor. Y en el 2023, final de 2022, 2023, fue un año donde me pasaba literal esto. O sea, miren hasta qué punto cuando tú te determinas a hacer algo, ya tu cerebro cambia. O sea, ya tú tienes un automático puesto aquí como, yo qué sé, como ir a comprar y conducir el coche si tienes carnet. Yo me levantaba por la mañana y a veces se me olvidaba y hacía esto. Abría Instagram y decía, ups, que no leí la Biblia. Me salía automático. O sea, abría cualquier otra aplicación después de estar haciéndolo durante 2 años, abría otra y decía, uy, ¿verdad que no leí la Biblia? Y llevo más de un año donde la primera aplicación que yo abro, a menos que sea un día de emergencia, me llaman, oye, que tienes que salir corriendo. Ese día lo hago todo por la tarde, leo la Biblia por la tarde, oro más tarde, que no hay problema, o no hace falta hacer toda la mañana. Pero es algo que yo me dispuse, porque me di cuenta que cuando yo no estaba lleno de Biblia, estaba lleno de mis emociones. Y cuando estaba lleno de mis emociones me iba muy mal, porque era muy almático. Todo era, ay, qué desastre de vida. Ay, me voy a morir. Si es que me queda poco, me voy a despedir de mi familia porque yo creo que ya quedaron mis últimos días. Yo creo que de esta no salgo. O sea, todo era así. Y yo dije, esto no puede ser, yo tengo que cambiar las reglas del juego. Y empecé a llenar mi corazón y mis pensamientos de Biblia. Entonces, esto fue algo que me ayudó. Entonces, tus emociones, escucha bien, tus emociones sí que tienen la capacidad de alterar tu realidad. Sí. Pero solo confesar y profetizar la palabra de Dios puede transformar tu realidad. Las emociones pueden alterarlo todo, pero solamente su palabra puede transformarlo todo para bien. Todo, absolutamente todo, incluso situaciones contrarias. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan conforme a su propósito, han sido llamados. Pero este versículo empieza diciendo todos los que aman, y su palabra dice que los que aman a Dios son los que aman sus, o sea, Biblia, o sea, su palabra. O sea, cuando yo tengo más palabra que emoción, entonces mi realidad puede ser transformada. Incluso las meteduras de pata mía, porque yo tengo un montón de meteduras de pata. Pero incluso esas meteduras de pata yo las transformo para algo bueno en mi vida. Aprendizaje, corrijo algo, aprendo algo nuevo, Dios me enseña. Pero tengo que estar más lleno de esto que de emoción. Por eso te quiero decir, cambia la historia. Dile que está al lado tuyo, cambia la historia. Tú puedes cambiar la historia. Una oración, escucha bien, una oración profética puede cambiar tu historia y la historia de alguien más. Y quiero hablarte de un hombre llamado Jacob. ¿Cuántos le suena Jacob? Sé como por encima, ¿no? Jacob no es que haya empezado muy bien el muchacho. Hay que reconocerlo. Jacob empezó engañando a su papá. Bien. Engañó a su padre Isaac para recibir una oración profética. La oración de bendición que solamente podía recibir el primogénito. Jacob tenía otro hermano llamado Esaú, que era el primogénito. Él era el que, según la ley, tenía que recibir la oración del padre. Esa oración profética de Dios te va a bendecir, te va a ir bien en esto, él era la bendición a futuro de todo lo bien que le iba a ir. Bueno, y Jacob dijo, eso lo quiero yo, pero yo soy el segundo. O sea, tengo que engañar a mi papá para que me dé esa oración a mí y yo recibir esa oración profética que en realidad era para mi hermano, pero la quiero yo. Entonces, Génesis 27-28 dice, esta fue la oración: que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo y mucho vino, que todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan, benditos sean los que te bendigan. Esta fue la oración que soltó el padre cuando él logró engañarlo, hasta se disfrazó como su hermano, porque su hermano era como muy peludo, él no, así que se puso piel de animal por encima. Hizo todo el teatro para ganarse esa oración profética. Y aunque por el engaño él tuvo muchas consecuencias, porque primero su hermano, cuando se enteró, lo perseguía para matarlo. Su suegro también lo engañó y tuvo que tener
a las dos hermanas como esposa, que para cómo se peleaban entre ellas a ver quién tenía más hijos. O sea, esto era un despropósito. O sea, era una como tenía, una le decía, yo tengo un hijo de Jacob, y la otra, ah, sí, pues yo voy a tener 2. Y cuando tenía 2, ah, sí, pues yo voy a tener 3. O sea, era una cosa insostenible. O sea, me imagino esa casa era un caos. O sea, Jacob tuvo sus consecuencias por su engaño. Pero a pesar de eso, él vivía deseando esa palabra, esa bendición, porque su hermano, ¿cómo logró hacer el acuerdo? Primero de que Dios, desde mucho antes que ellos nacieran, Dios determinó que Jacob iba a recibir esa bendición. Pero miren, presten atención a esto. Su hermano Esaú, el primero al que le correspondía esa oración profética, en una ocasión llegó con mucha hambre y su hermano Jacob estaba preparando unas lentejas. Y él le dijo, escucha, tú tienes mucha hambre, yo quiero esa oración profética, yo quiero esa palabra para mí. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo te doy las lentejas y tú me das a mí la primogenitura. Pero tenemos que hacer el acuerdo, ¿eh? No puede ser trucho aquí, esto es de verdad. Y el hermano dice, con tanta hambre que yo tengo, si no como me muero, ¿a mí para qué me sirve la primogenitura? ¿Yo qué gano con la primogenitura? Quiero que tengan bien esto en claro. ¿Por qué? Porque hasta que la oportunidad de su vida llegó para Jacob de recibir esta oración, antes de que llegara esta oportunidad, hubo un hermano que despreció una bendición. Un hermano llamado Esaú, que era el primero, que despreció la oración profética, despreció la palabra de bendición de Dios a través de su padre. La despreció, no la quiso. Dijo, ¿a mí para qué me sirve eso? Lo pueden leer, busquen lo que está. ¿A mí para qué me sirve? Pero sin embargo había otro hermano que sí, puede ser todo lo engañador que tú quieras, todo lo imperfecto, pero tenía hambre por recibir una palabra de Dios. No se quería conformar con menos que una palabra de Dios. Y eso cambia mucho las cosas. Hasta que ya tuvo la oportunidad de su vida, tuvo Jacob su carta en blanco. Una palabra de Dios comenzó a cambiar la historia de Jacob. Sí, el engañador y todo lo que tú quieras. Porque en Génesis 28, él una vez estaba recostado sobre una piedra, estaba durmiendo, se recostó sobre una piedra y tuvo un sueño. Y en ese sueño dice que vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y otro en el cielo. Había ángeles de Dios subiendo y bajando, todo lo demás, pero vio que el Señor estaba parado a su lado y que le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu antepasado Abraham y Dios de Isaac. Le daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Tendrás más descendientes que las partículas del polvo que hay sobre la tierra. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. ¿Sabes a quién Dios le dice la misma palabra y le da la misma bendición? Primero a su papá y primero a Abraham. Entonces, era una palabra que en estos dos hermanos uno despreció y otro la buscaba con ansias. O sea, esta palabra fue un recordatorio de la oración de su padre. El hombre que hizo todo para engañar y recibir esta oración profética, ahora la estaba recibiendo, pero era Dios mismo en su sueño hablándole y diciéndole, sí, estoy contigo. Habían pasado un montón de años, desde que él engañó a su padre hasta que estaba acostado en esa piedra. ¿Por qué te digo que pasaron muchos años? Porque se tuvo que casar con las dos esposas, trabajó como 14 años en total, después la pelea para ver quién tiene más hijos. O sea, pasaron tantas cosas que yo creo que Jacob llegó un momento y dijo, sí, yo tengo un montón de hijos, tengo un montón de gente, pero esto es un caos. ¿Será que yo algún día podré, o nací para esto nada más? Y en ese momento Dios a través del sueño le recuerda que la promesa sigue en pie. Esaú, es verdad que Esaú no engañó en principio, pero despreció la bendición, despreció la oración profética, despreció la palabra. Y Jacob, aunque con sus errores, no se cansó de luchar, no se conformó hasta que recibió esta oración. Y ahora entiendo por qué. Y es que sin la palabra de Dios, como te dije antes, ¿qué vas a profetizar? ¿A dónde vas? Pero todo el que tiene una palabra puede profetizarla, puede confesarla en momentos donde todo parece estar perdido. Y voy terminando con este momento donde parece que todo está perdido. Porque llegó el momento de profetizar. Dile que está al lado tuyo, llegó el momento de profetizar. Si ya pasó un buen tiempo, si has estado con incertidumbre, si has estado con temor, si has estado en angustia, si has estado diciendo ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde tiro? ¿Qué hago con mi vida? Profetiza.
Llegó el momento de profetizar. Génesis 32. Dice que en este momento Jacob, un hombre, un montón de hijos. Recuerden que las esposas se peleaban a ver quién tenía más hijos. O sea que por hijos no había problema, ¿eh? O sea, tenía hijos por doquier. Hijos hasta de la criada tenía. O sea, tenía un montón de hijos. Entonces llegó un momento donde se tuvo que enfrentar a Jacob, de quien él huía, de su hermano. Llegó ese bendito momento que a nosotros no nos gusta, y es enfrentar nuestros problemas, enfrentar las consecuencias de nuestros errores. Eso no nos gusta, la realidad. No nos gusta enfrentarnos a eso. Y dice que los mensajeros volvieron a donde estaba Jacob y le dijeron: hey Jacob, te tenemos un mensajito. Fuimos a donde estaba tu hermano Esaú. Él y sus 400 hombres van a salir a recibirte. En la mente de Jacob es: él y sus 400 hombres van a salir a matarme. Eso es lo que había en su mente. Se atemorizó un montón y se angustió. Y comenzó a dividir su gente, dividió los rebaños. Imagínense que tenía 100 ovejas, pues mandaba 50 ovejas para un lado, 50 ovejas para el otro. 50 cabras para un lado, 50 cabras. Así hacía todo el rato. Dividió el ganado, los camellos, todo en 2 grupos. Porque él tenía miedo. Dice: si mi hermano me mata a mí y quiere acabar con todo lo que tengo, por lo menos que quede una parte que valga para el resto de mi familia. Y en el siguiente versículo, en el 11, dice: por favor, protégeme del gran poder. Esta es la oración que Jacob le hace a Dios. Por favor, protégeme del gran poder de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a destruirme y a matar incluso a las madres con sus hijos. Y aquí es donde lleva... Por favor, presten atención a estos últimos segundos. Y ya, me callo. Pero esto es lo que cambia todo. Cuando tienes una palabra, tienes algo que profetizar, tienes algo a lo que agarrarte. Y este es el momento donde el Jacob que dice: engañé a mi padre, ¡yujú! Me salió bien. Me oró, me dio la palabra profética. Engaño a mi suegro, ¡yujú! Tengo un montón de hijos, ¡yujú! Tengo un montón de ganado, tengo un montón de tierra, ¡yujú! Dios me dice en una oración que me va a decir: ¡yujú! Bien, llegó el momento de enfrentar los problemas, Jacob. Tu hermano te está esperando y con 400 hombres te va a venir a saludar. Y él, muerto de miedo, lo que le dice a Dios: tú me dijiste, te haré el bien y haré que tengas tantos descendientes como arena hay en el mar. Habrán tantos que no se podrán contar. Lo que estaba haciendo Jacob es: hey Dios, yo la he liado parda. Yo engañé a mi papá, soy un desastre. Engañé a mi suegro, soy un desastre. Posiblemente he sido un mal esposo, un mal hijo. Tienes toda la razón. Es muy probable que haya hecho muchas cosas mal, pero tú me dijiste algo. Tú me diste una palabra que yo voy a profetizar. Yo te la voy a recordar porque tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Tú me dijiste que me ibas a acompañar en este proceso. Tú me dijiste que me ibas a bendecir. Jacob comenzó a usar su palabra y comenzó a confesarla porque no se quería conformar a ser un hueso seco por culpa de su hermano. Comenzó a confesar para cambiar las reglas del juego. Entonces Jacob nos recuerda lo importante que es tener una palabra. No puedes hablar por tu propia cuenta. La vida de Jacob fue una lucha continua. Continua. No me voy a conformar. Engañó a su papá para que le dieran la primogenitura. Le cambió a su hermano el acuerdo con una lenteja. Jacob luchó. Y yo ahí entendí que no se trata de quién pueda tener la bendición. Se trata de quién la valore. Hay gente que no valora la palabra de Dios. No tienes que profetizar. Hay gente que no valora el mensaje de Dios, no valora lo que Dios enseña, lo que Dios dice. Es muy difícil que tú en un momento de angustias te acuerdes de lo que Dios te dijo. Hay gente que no lo valora, pero lo que yo veo entre Jacob y Esaú es que uno: tengo hambre, ¿qué más? ¿Qué me importa a mí si mi papá me bendice o no? ¿Qué me importa a mí una palabra de Dios si la palabra de Dios no va a cambiar nada? ¿Cómo? La palabra de Dios cambia las reglas del juego, amigo. Y Jacob sí sabía ese código. Jacob dijo: si yo tengo la carta blanca del 1, yo puedo cambiar las reglas del juego. O sea que yo voy a hacer lo que sea, aunque lo hizo mal, y pagó por ello. Jacob se aseguró de tener la palabra. Y cuando eso pasó, se confirma la bendición en este pasaje y con este cierro. Génesis 32 al 24 al 29. Y luego, él solo, di conmigo, solo. Cuando te tengas que enfrentar a las consecuencias, no va a estar ni mamá, ni papá, ni tu amigo, ni tu esposa, solo. Tú necesitas tiempo a solas con Dios. ¿Quieres cambiar las reglas del juego? Necesitas estar a solas con Dios.
conocerlo a Él, que su presencia te fortalezca, conocer la presencia de Dios. Él solo regresó al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que salió el sol. Cuando el desconocido se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo: suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob respondió: no te suelto si no me bendices. El desconocido preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dijo su nombre, el desconocido dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo: ahora te toca decirme cómo te llamas. Pero el desconocido respondió: pues ya deberías saberlo. Te estoy diciendo que estás luchando con Dios y con los hombres. Y luego, escucha bien cómo termina este versículo, luego bendijo a Jacob. O sea, Jacob luchó toda su vida, toda. Luchó con la gente, luchó con su hermano, se enfrentó a su padre, lo engañó de mala manera. Pero Jacob luchó por una palabra. Jacob luchó por tener la bendición de Dios y cambiar las reglas del juego. Jacob luchó por tener una palabra que profetizar, una palabra que lo sostuviese. Y llegó el momento donde tuvo que luchar hasta con el mismo Dios. Y Dios le dijo: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has permanecido, has tenido más hambre que tu hermano. Has tenido más constancia que tu hermano. Has tenido más firmeza que él. Has tenido más determinación que él. Has tenido más hambre por conocerme, por encontrarme, por tener mi bendición que él. Lo que él despreció, hoy tú lo valoras. Por eso este versículo termina: luego bendijo a Jacob. Antes lo bendijo su padre, no fue suficiente. Antes consiguió un montón de tierras y un montón de ganado, no fue suficiente. ¿Sabe cuándo Jacob se dio cuenta de que fue suficiente? Cuando tuvo la bendición de Dios. Cuando fue Dios mismo el que le dijo: te bendigo. Tú y yo podemos ganar un montón de cosas, haciendo trampas o no, mintiendo o no. Puedes ganar dinero mintiendo. Puedes hacer buenos negocios mintiendo, sí. Puedes entrar a muchos trabajos y escalar mintiendo, sí. Hablando mal de otros, sí. Puedes hacer negocios a las espaldas de lo legal y puedes ganar mucho, sí. Pero no hay nada como la bendición de Dios. Nunca nada va a saciar más que cuando es Dios el que te dice: te bendigo. Te bendigo porque no eres perfecto, has metido mucho la pata, has cometido muchos errores, pero tienes una palabra. Has permanecido cuando otros se rindieron. Has estado buscándome, has estado persiguiendo de que te dé una palabra, has estado persiguiendo de que yo sea el que te bendiga. No te conformaste, no te acomodaste. Y eso es lo que quiero entregarte hoy. A todos les dieron una carta, ¿verdad? Pónganse de pie. Todos les dieron una carta. Vamos a jugar. No, mentira. Pónganse de pie. Y yo no sé si tú tienes una palabra de Dios, pero si la tienes, hay alguien que no tiene carta por ahí. Esta carta, por lo menos, no la pierdan durante esta serie, por favor. No les pido que la guarden un año, 3 meses. Guárdenla ahí, no sé, en su billetera, en su habitación. Lo que me gustaría es que en esta carta, no hace falta que escriban un testamento, no, porque tampoco hay espacio para ello. Pero sí, si tú tienes una palabra sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu futuro, que tú puedas poner aquí las áreas de tu vida sobre las que tienes una palabra. Pero también se puede dar el caso de que tú no tengas una palabra. Se puede dar el caso que tú digas: ¿y yo qué tengo? Yo no sé si tengo una palabra. Y yo hoy quiero orar. Le voy a pedir ayuda también al equipo, porque quiero orar por todos aquellos que no sé si es que no la tienes o no la recuerdas, pero creo que hay gente que en esta primera reunión del año, mi deseo, o por lo menos lo que Dios creo que quiere que transmita, es que tú puedas salir de aquí convencido de que tienes una palabra y de que esa palabra te puede sostener aún en el momento donde más miedo tengas, donde más incertidumbre tengas, más solo te sientas del planeta Tierra, que tengas una palabra, porque estas palabras sostienen.
Cuando tú tienes algo que profetizar, cuando tú tienes algo que confesar, no te conformas a lo que la situación te dice. No te conformas a la realidad que te rodea. Tú dices, tiene que haber algo más. Tiene que haber mucho más. Yo tengo que salir de esta situación porque esto no lo es todo. Dios me dio una palabra. Por eso quiero que ahí donde estás pueden cerrar todos sus ojos. Y quiero que puedas comenzar a reflexionar. ¿Tengo yo una palabra? ¿Se me olvidó lo que Dios me dijo? ¿He ignorado todo este tiempo lo que Dios me prometió? ¿En qué áreas de mi vida yo me olvidé de que tengo una palabra de Dios? ¿En qué momento dejé de luchar por ello? ¿Por qué me conformé? ¿En qué momento me acomodé? En el sofá de la vida tirado pensando de ya, mejor me quedo aquí. ¿En qué momento crucé mis brazos? ¿En qué momento abandoné el sueño? ¿En qué momento me frustré? ¿En qué momento llegó este tiempo de frustración tan aguda? ¿En qué momento llegó la ansiedad y la depresión así de fuerte? ¿En qué momento llegó esta desesperación? ¿En qué momento llegaron estas dudas y estos pensamientos de no lo vas a lograr? ¿En qué momento? Es momento de comenzar a profetizar la palabra que Dios te dijo, porque no me voy a conformar con menos. Yo no me voy a acomodar. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a hablarlo. Yo voy a confesarlo. Voy a profetizarlo, porque si tengo una palabra, su palabra es sí y amén. En mi interior, por una razón, y es Cristo Jesús nos une. Oe, 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 oe. Hoy muchas voces cantamos. Oe, 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 oe. Somos una voz en su amor.